Introductorio vale con el titular, porque es algo que se ha hablado muchísimas veces, hasta se ha intentado plebiscitar. Nos referimos a lo que plantea el Ministerio del Interior y es a que se habiliten los allanamientos nocturnos, que ustedes saben fue una de las propuestas incorporadas últimamente en la campaña Vivir Sin Miedo del doctor Larrañaga, que no llegó finalmente a destino. Tampoco es algo que esté en la LUC, o sea que es algo que tendría o requeriría no sé si legislación, reforma constitucional, bueno, esto lo vamos a conversar. Pero quien nos va a informar un poquito más es nuestro invitado, el senador por el Partido Nacional, Carlos Camí. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Gracias, Victoria, y al panel. Un gusto estar participando del programa. Y gran impulsor, además, de esta iniciativa. Sí, la iniciativa de Vivir Sin Miedo fue una iniciativa de Jorge Larrañaga y de Alianza Nacional. Diría que emprendida casi que en solitario, no tuvo incluso el respaldo total del partido, ni del resto del sistema político. Fueron algunas expresiones en el devenir de la campaña que se sumaron y concitó una gran adhesión popular. Más del 47% de la población la respaldó, aunque eso no fue suficiente para que se concretara la reforma de la Constitución. ¿Por qué se entiende que es hora de volver a plantear este punto? Por dos cosas. Primero, porque es necesario. Prácticamente no hay voces con conocimiento del tema en el país que no se hayan expresado en favor de la necesidad de este instrumento. Podemos referirnos al ex fiscal general Jorge Díaz, al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Shediac, la actual fiscal de drogas, la doctora Mónica Ferrero, el expresidente Mujica, el exministro Bonomi. Recuerdo particularmente en la campaña Vivir Sin Miedo, precisamente, el exdiputado del Frente Amplio, el doctor Darío Pérez, estaba naturalmente en contra, hizo campaña en contra, pero advertía siempre que en caso de haberse considerado solamente el allanamiento nocturno lo hubiera respaldado. Sí, porque Vivir Sin Miedo tenía un montón de elementos que, bueno, hicieron ruido en otras veredas. Y ese era el otro aspecto. Creo que fue una consideración en la población que involucró más de un tema. En este caso hablamos de un tema concreto que, aparte de ser necesario en nuestro entender y en el de mucha gente que no convive con nosotros desde el punto de vista ideológico, político, hay una encuesta de opinión que da que más del 72% de la población está a favor de esto, incluso cuando se disgrega entre quienes votaron al Frente Amplio y quienes votaron a la coalición de gobierno, se da que el 54% de quienes dicen haber votado al Frente Amplio considera positiva esta iniciativa. Creo que hay un marco de considerar únicamente esta medida que, recordemos, en nuestra Constitución está desde el año 1830, desde la primera Constitución del país, con otra realidad. Y las constituciones de los países latinoamericanos, todos la tenían y la fueron dejando de lado, solamente queda en Uruguay. También lo tiene fuera de Sudamérica, Portugal y algún otro país, porque naturalmente cambiaron las condiciones. En 1830, por ejemplo, no había luz eléctrica. Entonces, distinguir entre el día y la noche tenía un sustento lógico, indiscutible. En el siglo XXI parece no estar eso. Y cuando uno considera fundamentalmente a las voces de la Policía Nacional, y hablo a los jerarcas de la anterior gestión y de esta, vinculados a la Dirección Especializada de Represión contra el Narcotráfico o Delito de Drogas, que solicitan este instrumento, que hablan de lo necesario de la herramienta, bueno, yo creo que no hay razones para seguir con algo vetusto, antiguo, y que tanto la legislación comparada como las propias voces, reitero, especializadas y también políticas de peso en nuestro país lo reclaman, lo advierten como algo necesario, bueno, no habría razones para seguir con esta norma desde 1830, a mi juicio sin sentido, vigente. Bien. Ahora, por otro lado, se han cerrado más bocas que nunca, ¿no? El año 2021, el pasado año, se estableció el récord de cierre de bocas, 1.152 bocas, también el récord de incautación de pasta base, 1.196 kilos, y también el récord de procesamientos por narcotráfico, 1.465 personas. ¿Y entonces por qué sería tan necesario, si se puede, evidentemente? Porque contribuiría a cerrar muchas más, y a procesar muchos más, y a incautar muchos más.
Bien. Ahora, ¿a qué tendría que someterse la población? ¿Otra vez a asistir a la recolección de firmas? Esto requiere reforma de la Constitución. O sea que recién para el 2024. En realidad la Constitución Nacional establece 4 caminos. A ver. Es el artículo 331 de la Constitución de la República. 4 literales. Habría 2 posibilidades. O bien la ley constitucional, que requiere de una mayoría especial expresada Una en cada una de interpretativa, las por cámaras, ejemplo. que sin el apoyo del Frente Amplio no es posible No. concitar. Ahí va. El otro camino es la iniciativa ante la Asamblea General, es el literal B del 331, que ahí establece una mayoría también especial, pero que podría concitarla solo la coalición de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el constituyente cargó con una mayoría de más peso la primera opción? Sí, ¿por qué? Porque en ese proyecto de ley constitucional también la propia ley establece la fecha de plebiscitarlo a la ciudadanía. Y en este otro caso, la iniciativa ante la Asamblea General, la fecha de consideración a la población de la propuesta es en la elección próxima. Es decir, en este caso... Pero bueno, igual la primera opción no corre, solo correría la segunda. La primera opción hoy no corre... No, no sé, sí. ¿lo han conversado con sus correligionarios? ¿Con la oposición Victoria, o no? En vida de Jorge, del doctor Larrañaga, Jorge me llamó un día, lo recuerdo como si fuera hoy, fui hasta el ministerio a hablar con él y me dijo, tenés que encargarte del artículo 11 de la Constitución. Recuerdo expresamente lo que me dijo, la batalla madre es el narcotráfico. Y ahí comenzamos a trabajar, yo me asesoré con especialistas reconocidos del país, particularmente el doctor Juan Andrés Ramírez, consulté al doctor Rizzo, en fin, constitucionalistas, especialistas en la materia, y redactamos un proyecto, fundamentamos muy bien el mismo, y empezamos a recorrer el camino que a mí me parece muy importante antes de presentar cualquier iniciativa, mucho más una de este tenor, de hablar con todas las bancadas, cosa que hicimos. Los partidos integrantes de la coalición me respondieron positivamente respecto a este tema, y no así finalmente el Frente Amplio. Razón por la cual deseché el camino de la ley constitucional, que en mi caso pretendía utilizar como sometimiento a la consideración pública de la elección departamental, que recuerdan que se movió, entonces había posibilidades de no hacer específicamente un acto eleccionario con el costo que significa y aprovechar esa instancia. Bueno, al no tener, por lo menos personalmente entendí que al saber que el Frente Amplio no lo iba a votar, o sea, no iban a estar los votos, no me parecía, bueno, por lo menos práctico, lógico si se quiere, o de utilidad práctica, presentarlo igual. Ahora estoy evaluando el otro camino, que ¿qué tiene, si se quiere, negativo? Bueno, que la utilización eventual de la norma, si fuera aprobada por la población, no la puede hacer inmediatamente el gobierno, es decir, se posterga. Tal vez esto pueda ser también para algún pensamiento algo positivo, porque estamos instrumentando una solución para quienes creemos que es algo necesario y que va a ser de utilidad, pero para el próximo gobierno, que no sabemos cuál va a ser. Entonces acá la pregunta en simple, Victoria, bueno, ¿es algo necesario para afrontar un tema que es flagelo? El tema del narcotráfico sin duda nos preocupa a todos. Y es más, hace relativamente poco salí de un programa televisivo y me llamó un conocido constitucionalista y prestigioso del país. Y me dijo, senador, te estaba escuchando, estoy de acuerdo, lo sabes, pero no solamente estribes en el ejemplo del narcotráfico, hay otro flagelo, la violencia doméstica. ¿Qué pasa si yo escucho en el apartamento de al lado o a un vecino que se está sometiendo a una situación crítica de violencia, que puede significar la vida o no, no importa, crítica de violencia, que tiene obviamente notoria sospecha de peligrosidad? Si es horario nocturno nadie puede entrar. Entonces a mí me parece un tema, reitero, práctico. Por tanto, de mi parte, no solamente en honor a Jorge Larrañaga, que también tiene que ver mucho en esto, y por eso para nosotros, para Alianza Nacional, es un tema muy importante, sino porque creo que es realmente práctico, es sentido común. El tema de la droga es un tema que nos agobia, que pasa también porque Uruguay dejó hace unos años de no estar en la ruta y hoy lo está,
del narcotráfico, lo cual supone que este es un tema que no se va a terminar fácil, y menos peleando con las herramientas que tenemos. Tenemos que ir a otras cosas, y esto evidentemente es necesario. El mundo fue para ahí. Quedamos prácticamente como los únicos países, con Portugal y alguna otra excepción, ni en Latinoamérica, que tuvimos la misma base constitucional. Todos los países de la región fueron abandonando este candado, este cerrojo que tenemos desde el año 1830 en la Constitución Nacional. Bien, ¿me permite repasar, por favor, por aquí qué pensás, Vero, sobre esto? Una pregunta relacionada con la forma. Después podemos debatir sobre el tema de fondo. Pero aquí estuvo el diputado colorado Ope Pasquet antes del referéndum y le consultábamos qué pasaba si la ley se derogaba y, bueno, si se enviaban algunos de los 135 artículos por separado, ¿no? Y él nos decía que, bueno, que él entendía que una vez que la ciudadanía laudó un tema, que fue consultada sobre un tema, no importa si está dentro de un paquete de 4 o de 135, había una suerte de deslealtad con esa consulta popular si el Poder Ejecutivo enviaba nuevamente uno de esos artículos. Le consulto si no sería este el caso y si lo ha comunicado, si lo ha conversado con los otros socios de la coalición. Primero, yo respeto, considero el tema de lealtad acertado, o el concepto que dice el doctor Pasquet, el presidente de la Cámara de Diputados, pues yo respeto el pronunciamiento popular siempre. Tenemos antecedentes en el país que así no ha sucedido. Pero han sido cuestionados por ustedes, ¿no? Sí, por eso mismo. Es decir, no ha sucedido esto con el cual yo coincido. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en el caso de esta iniciativa, la misma fue comprendida en un marco que también conllevaba otras iniciativas. De hecho, las propias mediciones de opinión pública, nosotros las hicimos en ese momento, por los distintos temas que se consideraban a la opinión pública, y este era de los que tenía más aceptación, en desmedro de otros. Por ejemplo, recordará el que tenía vínculo con... Los militares, sí. Claro, por ejemplo. Pero ¿cuál sería la diferencia con estos 135 artículos? O sea, también van en bloque... Está bien, la diferencia es que si mañana hay una iniciativa, mire, los males de la democracia se curan con más democracia. Ese es mi pensamiento. No tenemos que tener miedo. Para mí, en este caso, hablo de este caso, el de la ley de urgente consideración que usted plantea como hipótesis, me lo plantearía en caso de que suceda. Tal vez en el tiempo por venir haya alguna sugerencia de alguno de los artículos que especialmente se entiendan que deberían ser sí o sí derogados. Lo analizaremos. De este caso hay una situación que es, a mi juicio, muy objetiva, que es la situación de la problemática notoria del narcotráfico en el Uruguay, que no caigamos, por supuesto. Eso está claro, su argumentación está clara. Yo me refería al tema de volver a poner sobre la mesa algo sobre lo que la ciudadanía ya laudó, así sea en un paquete de 4 o de 135 artículos. No, bueno, pero yo creo que no es lo mismo. Es decir, como decimos en campaña, según el sapo la pedrada. En este caso estamos hablando de un tema muy complejo y donde coinciden también, más allá de las opiniones políticas, que por supuesto las respeto mucho todas, absolutamente todas, las que concuerdo y las que no, donde todas las opiniones técnicas de quienes están en el tema vinculado al narcotráfico, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía Profesional Nacional, de los mandos, en este caso el Ministerio del Interior está haciendo suyo el tema, sugieren y requieren que en la evolución de esta problemática surge la necesidad de esta herramienta concreta. Bueno, ante eso también el tiempo evoluciona. Yo tampoco puedo quedarme con el concepto de lealtad que usted definía, estático. O de respeto a la... Permítanme ampliar un poquito, Vero. Yo creo que cuando lo escuchaba diciendo la batalla madre es contra el narcotráfico que dijo Jorge Larrañaga, creo que eso es el gran consenso de este país, de todos los pelos políticos y de cualquier color. Claramente entiendo que hay que generar los mecanismos que faciliten el combate. Ahora, usted sabe también el impacto que puede generar y me parece que estaría bueno que profundice en eso con el proyecto de ley que está manejando, las garantías con las que va a contar la ciudadanía. Claramente me imagino que necesariamente va a contar con una orden judicial, como cualquier tipo de allanamiento. ¿Cuál sería el proceso a seguir? Creo que en la medida que eso se informe también,
puede dar la garantía de las situaciones ante las que estamos hablando, que claramente siempre tenemos que asegurarlo, ¿no? Sin duda, yo creo que es de los temas, miren lo que voy a decir, yo tengo muchos años en la actividad política, creo que es de los temas en que he encontrado opiniones diversas de distintos partidos políticos, no posición orgánica de cada partido político, en dirección a esta idea. En el año 2012, el exdiputado del Movimiento de Participación Popular por el departamento de San José, el doctor De León, 2 veces diputado por el departamento, planteó un proyecto de ley en esta dirección, similar. El diputado Ope Pasquet, en el mismo periodo, presentó también un proyecto de ley. En la anterior legislatura, el senador Pedro Bordaberry, con quien compartí el Senado de la República, presentó un proyecto de esta misma dirección. Por tanto, el propio expresidente Mujica, recuerdo como si fuera hoy la frase textual, dijo: si hay sospecha fundada de que venden droga, hay que entrarles de noche, de madrugada o a cualquier hora. Reitero, hay una opinión bastante favorable, por lo menos, no digo al proyecto, sí al sentido de no renunciar a ninguna herramienta ante un tema tan importante. Bien. Y en cuanto a las garantías, un minuto, totalmente de acuerdo, nosotros queremos dialogar sobre la idea porque tal vez el proyecto, por supuesto, se puede enriquecer y mejorar, sin duda. De hecho, con alguna senadora en la jornada de hoy hablé en esa dirección que me llamó para interesarse por el mismo y proponerme alguna sugerencia inteligente. Pero sí supone que tenemos la orden expresa y escrita del juez, y creo que si la Constitución y la orden de un juez no es garantía, no estamos en una república. Bien, Fernando. Yo creo que esto tiene que ver con la luz del día, ¿no? O es de día o de noche, es la única diferencia. Si es de día o de noche. O sea, no cambia nada si es de día o de noche. No, la verdad no cambia nada. ¿Por qué de día se puede y de noche no? De día hay garantías y de noche no hay garantías. Es tan ridícula la discusión, pero es tan ridícula como que esta es una norma tan antigua que obviamente cuando no había luz eléctrica y donde uno podía confundir, no había la iluminación que hay hoy, no tiene nada. Pero se mantiene como el sagrado inviolable, como no es sagrado inviolable de día, pero es sagrado inviolable de noche. Es una cosa muy, muy extraña. Yo no le encuentro absolutamente ningún sentido que con orden del juez la policía pueda ingresar a un domicilio a requisar droga después de una investigación, con pedido de con todas las garantías, y que no pueda entrar de noche, ¿no? Yo la verdad que no le encuentro ningún sentido. O sea que no tengo nada para discutir con el senador Camí en esta materia. Yo con respecto a lo otro que quería decir una cosa. Creo que si un legislador o un gobernante está convencido de los beneficios de una norma, no puede amputarse la promoción de la misma porque en un referéndum una vez alguien o una parte de la ciudadanía dijo que no. Siguiendo los mecanismos constitucionales y legales, sin apartarse para nada de eso, puede volver a promover la norma tantas veces como sea necesario, siempre y cuando sea dentro de la norma de la democracia, siempre y cuando sea dentro de la norma de la democracia y de la Constitución. Entonces, uno no puede, además, vos decís, el sagrado inviolable, no, ya la ciudadanía dijo que no en un referéndum, que además se postulaban 4 cosas o 5 en aquel referéndum de Jorge Larrañaga, que tuvo 47% de aprobación, ¿no? O sea, digo, para equiparar, cuando algunos dicen somos la mitad y nos tienen que respetar, bueno, aquellos eran la mitad y había que respetarlo, pero ahora parece que hay mitades y mitades, ¿de acuerdo? Depende la mitad que gane y que me convenga, hay que respetarlo o no hay que respetarla, pero eso al margen. A mí me da la sensación de que nadie se puede amputar cuando hay un beneficio porque cree que hay un beneficio para el país en promover la norma para tratar de... Y sobre todo después que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, y siempre y cuando sea sin atropellar, por eso digo, siguiendo los mecanismos constitucionales y democráticos. Ahora, eso también debería correr entonces para lo que fue la ley de caducidad y para todo. Pasó. Ah, bueno, ¿no pasó? Sí, pero justamente 2 referéndums. Creo que la oposición, uno de los argumentos que en su momento tenía era: se están llevando por delante la voluntad popular. Yo creo que, si me permiten... Y lo hicieron, y está vigente. Y está bien, más allá de las quejas. ¿Vos lo estás reivindicando? No, pero la pregunta es, posibilidad. ¿se puede equiparar lo que no obtuvo quórum
que fue la propuesta de la campaña de Vivir Sin Miedo, con esta propuesta aislada? ¿Se puede equiparar? Claro, es lo que yo le preguntaba al senador. Y bueno, es una de las normas que se plebiscitaron. Bueno, pero dentro de un paquete, ¿no hace la diferencia Y bueno, eso? dentro de un paquete. También cuando fue lo de la ley de caducidad no se derogó toda la ley, se derogó un artículo. Está bien, está bien. todo. Alfredo. Primero, yo estoy de acuerdo con que el allanamiento nocturno tendría que existir con orden de juez, no tengo ningún inconveniente. Lo primero. Lo segundo, no me gustó cuando mi partido aprobó la ley interpretativa de la ley de caducidad y se pasó por alguna parte del organismo los 2 plebiscitos con los cuales yo voté para derogarla. ¿Tá? A mí esas cosas no me gustan. El plebiscito que se hizo de Vivir Sin Miedo marchó, perdió la ciudadanía, definió otra cosa, ninguno de los 11 candidatos a presidente apoyó la iniciativa. Se lo dije a Jorge en vida, digo, es una muy buena jugada política para perfilarse él políticamente, porque el tema de seguridad estaba en el candelero y él la vio, muy olfato, tenía sin lugar a duda, la vio y hizo campaña con eso y le dio un prestigio y un apoyo popular importante. Ahora, yo no me olvido que el plebiscito hace 2 años, ¿no? El 2019 fue, hace 2 años y poco. 2018. ¿Eh? 2018. Bueno, realmente me parece que no me sirve. Yo lo veo primero, la guerra contra el narcotráfico no es la madre. Perdóneme, la guerra contra el narcotráfico en el mundo se ha ido perdiendo históricamente desde los yanquis para abajo. Entonces, creo que hay otras políticas para poder combatir el narcotráfico y la drogadicción. ¿Tá? Que los allanamientos nocturnos son... yo no tendría problema, insisto, pero si se pudieron cerrar tantas bocas de pasta base sin allanamiento nocturno, se pueden seguir cerrando. A mí me parece en esto, realmente, como hizo una jugada muy inteligente en Larrañaga, me parece que su sector está haciendo una jugada inteligente lo mismo. ¿Tá? Se murió el líder del wilsonismo y alguien tiene que buscar esa cuestión y es una forma de perfilarse interesante. Pero yo realmente creo que lo pensaría 2 veces porque ya la gente dijo que no. Entonces, a mí el respeto de la gente, como ahora perdió el tema de la LUC, hay que respetar lo que se dijo, también perdió el Vivir Sin Miedo y yo sería partidario de respetarlo. Bien. A ver, es atendible la posición. Hay 2 cosas que para mí son importantes. Primero, reitero, en todo caso, haber presentado los allanamientos nocturnos en el marco de un proyecto más amplio, con temas distintos, puede haber conspirado contra que no sea aprobado. De hecho, reitero, las encuestas de opinión pública decían eso. Pero cuando uno encuentra, sumado a las voces de todo el espectro político, recién Alfredo reconoce y valoro enormemente, lo caracteriza en el pensamiento que de él tengo, el gesto de estar de acuerdo y el concepto sobre lo que dijo la ley de caducidad, cuando fundamentalmente quienes están en el tema de la droga y del narcotráfico. Reitero, hago pie especial en la policía profesional, ¿no? Y en las jerarquías del Poder Judicial, de Fiscalía, especializadas en la materia. Señalan, casi que claman, que es un problema que requiere de más herramientas y especifican, casi que en forma unánime, esta como una de utilidad, en un tema que aparte evoluciona, porque en la droga y el narcotráfico en el mundo, no solo acá, 4 años es mucho, yo creo que con un sentido práctico, ¿por qué no asumir la consideración nuevamente? Yo creo que no lo vinculo a un tema de faltarle el respeto a esa consideración popular expresada ya. Lo vinculo con un tema práctico. Es decir, si yo agarro los jerarcas policiales profesionales del gobierno del Frente Amplio vinculados a la Dirección de Represión contra el Narcotráfico, y lo mismo en este gobierno, y miro las expresiones públicas, si miro lo que dicen los fiscales especializados, si miro lo que dicen algunos de los jerarcas más importantes de las últimas décadas del Poder Judicial, si miro referentes políticos de primer orden de todos los partidos políticos, si advierto que hay en la última década proyectos de ley presentados por destacados legisladores de los 3 partidos políticos. Bueno, me parece que haya habido hace 4 años una consideración popular negativa, por escaso margen, pero que fue negativa, ¿no? El concepto vale para todas. Me parece que no nos puede amputar de esta posibilidad. Creo, respetuosamente lo digo, creo que es desde el sentido común.
Bien. que uno plantea esto, más allá de que tomo con el respeto que le tengo la consideración política que hace Alfredo sobre lo que puede ser la visión política y también como político lo acepto. Tengo que preguntar, senador, ¿es mera coincidencia que se salga con este planteo cuando estamos por seguramente escuchar que aumentaron los homicidios? No, en el caso mío, reitero, en el primer año de este gobierno presentamos el proyecto, lo trabajamos, lo hablamos con todas las bancadas. Que estaba presentado se sabe. El tema El es que exministro se hable ahora de esto. El ministro actual, el ministro Heber, sobre fin de año también planteó y oficializó la opinión favorable del Ministerio del Interior y anunció su disposición de dialogar con todas las bancadas y ahí dijo que postergaba esa instancia a que pasara la instancia del referéndum, para no interrumpir con el referéndum. Hoy salió nuevamente el Ministerio del Interior, el director general, el doctor Luis Calabria, ha sido muy claro en el tema también, y reitero, recoge buenos resultados que el país está obteniendo en la lucha contra el narcotráfico, pero donde claramente dicen podrían ser mucho mejores con otras herramientas. No, eso está clarísimo. Mi pregunta es más concreta, no poner en duda la validez, ¿no? de la propuesta, sino el momento. No tiene nada que ver, porque el tema de la seguridad, Victoria, seguramente si ponemos en discusión la evolución que ha tenido, o el éxito que ha tenido, o la mejoría que ha tenido este gobierno en la aplicación de las políticas públicas de seguridad, puede generar una discusión que es de otro orden. Pero todos sabemos que en los temas de seguridad también hay variables, hay muchos factores que operan, y por tanto, este primer trimestre que se está evaluando de los homicidios no necesariamente es una tendencia sostenida, se verá. Esto responde a una secuencia que ha tenido desde el inicio de la legislatura el proceso que yo describí. Un proyecto de ley que existe, que desde que asumió, aparte recordemos, esto es una iniciativa de Jorge Larrañaga, que asumió la responsabilidad el 1 de marzo de ser el ministro del Interior, el primer responsable de las políticas públicas de seguridad del país. Por tanto, entendió la necesidad de este instrumento. En todo caso fue eso, sin duda, y no lo que puede ser la hipótesis que usted refería, Alfredo, del Larrañaga candidato, ¿no? Me parece que es muy claro, creo que es sentido común, que hablamos algo puntual y una respuesta concreta a un tema que yo que defiendo esta gestión del Ministerio del Interior, como lo defienden los números como exitosa, por supuesto que tiene que mejorar, pero a un tema que creo que llegó para quedarse. Es un tema de la sociedad, es un tema multicausal, es un tema que no lo va a solucionar un gobierno solo y menos en un periodo. Por tanto, una medida sola como el allanamiento nocturno. No, esto mejora en un tema concreto, estoy de acuerdo, con más, y es un tema mucho más complicado y mucho más... mucho más complicado y con algunas respuestas que tienen que venir no de las políticas públicas de seguridad solamente, coincido. Pero este tema que pareciera ser, lo digo con total humildad y respeto a las opiniones adversas, no tan difícil de asumir o no tan ilógico. Solamente si miráramos la legislación constitucional comparada, por lo menos tenemos que coincidir en que estamos contra flecha. Van todos para allá y nosotros para acá. Tan solo eso me parece que hace planteable el tema. ¿Querías preguntar algo? En cuanto al momento, creo que tiene más que ver con lo que fue la ratificación de la ley de urgente consideración, que justamente hace que esto forme parte como de una fase 2 de respaldo a la policía, ¿no? Se podría interpretar de esa manera. O si el resultado hubiese sido otro, usted lo presentaba igual. No, pero fíjese que en el caso que estoy manejando, la viabilidad de este proyecto pasa por la aplicación del literal B del artículo 331, que es el que somete a consideración en la elección que viene y por tanto la vigencia de esta herramienta no la va a tener este gobierno, va a ser para el próximo gobierno. Tiene hasta eso, tiene hasta una connotación, hasta de política de Estado, que tantas veces hablamos desde todos los partidos políticos, hablamos y creo que creemos, y que a veces se dificulta encarar. Este es un tema práctico y concreto que podría, desde ese punto de vista, concitar adhesiones extrapartidarias. Bien, entonces, ¿cómo se sigue antes de despedirlo? Dialogando, primero en el Partido Nacional, después con los partidos de la coalición y también con el Frente Amplio. Por lo menos personalmente, lo que pase por mis manos va a tener siempre previo el diálogo. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que Jardines